a nadie, pero una verdad es esta: Dios ha levantado esta obra para estos últimos días. Dios ha levantado esta obra para esta hora. Te tiene Dios. Para esta hora hemos llegado. Para esta hora trascendental. Para esta hora donde Dios va a tomar nuestras vidas. Todos aquellos que estén dispuestos a recuperar, a volverse a la vida profunda de oración, Dios va a levantar a esos hombres y esas mujeres de una forma especial. Aleluya. Se necesita tener ese deseo. Pero el tercer paso es no cejar en el intento. No podemos cejar. La palabra cejar significa abandonar. No podemos abandonar en el intento. No podemos cejar en el intento de ir tras nuestro sueño. No podemos cejar por los problemas que se presenten, por los obstáculos. No podemos abandonar el sueño. No podemos abandonar nuestro deseo. Tenemos que vencer los obstáculos. 600 hombres con un sueño, con un deseo, con un anhelo. Pero cuando llegaron al torrente de Besor, 200 se quedaron allí. 200 que, cansados del camino, dejaron que su sueño muriera, que su deseo feneciera allí en Besor. Besor nos habla no de lucha, porque todavía no había empezado la batalla. Besor nos habla de obstáculos, de dificultades, pero no de lucha realmente. Besor nos habla de cansancio, de agotamiento. Decía Carlos Fines que no hay nada que le haya hecho más daño a los grandes avivamientos que el agotamiento, el cansancio de los hombres de Dios. Y ese cansancio no solamente físico, es emocional. A veces el cansancio es más emocional que físico. Cuando se presentan problemas en el hogar, en la familia, cuando no entienden la visión que tú tienes, el sueño que tú tienes, cuando los que conviven contigo no corren con ese sueño, cuando los hijos no entienden tu sueño, cuando la esposa o el esposo no entiende tu sueño, y comienza la oposición y la oposición, y llega un momento que emocionalmente te cansas. Y es cuando el diablo te dice: aborta tu sueño, aborta tu deseo, tíralo al cesto de la basura. Bendito sea Dios. Estos hombres se cansaron, pero nosotros no podemos cansarnos. No podemos cansarnos. Cuando Gedeón salió, creo que fue Gedeón, salió persiguiendo, dice la escritura, cansado, pero persiguiendo. Aunque estemos cansados, hay que perseguir el sueño que Dios está poniendo en nuestro corazón. El deseo de recuperar a aquellos que se ha perdido. A su nombre sea la gloria. Ellos se cansaron, se agotaron, se extenuaron. Pero los 400, ¿acaso no estaban también cansados? ¿Acaso aquellos 400 no habían... el trayecto no era igual para ambos? ¿No habían hecho lo mismo los otros 400? ¿Por qué 200 se quedaron? ¿Por qué 200 se cansaron? Porque su deseo no era profundo realmente. Porque la circunstancia adversa era más poderosa que su sueño, que su deseo. Pero habían 400 que estaban dispuestos a morir con tal de alcanzar su sueño. Y esta es una hora que tenemos que estar dispuestos a morir, hermano. Si es necesario morir en el intento, que no vamos a morir, pero hermano, si es necesario, pues vamos a hacerlo en el nombre poderoso de Jesucristo. Vamos a vencer a Besor. Besor no me puede detener. No me puede detener el
pararse en mi camino, por mi sueño, por mi deseo. Yo tengo que vencerlo. Si el obstáculo se ha generado en el hogar, dame la gracia, Señor. Dame la gracia y la sabiduría para lidiar con este problema. Si ha sido en la iglesia, en el trabajo, donde sea, dame la gracia. No permitas que me canse. Dame fuerza, porque tú multiplicas la fuerza a aquel que no tiene ninguna. ¿Cuántas veces nos sentimos agotados física y emocionalmente? ¿Cuántas veces, hermano? Y a veces nos involucramos tanto en la obra de Dios que no tenemos fuerzas para ir a la cámara secreta, para estar a solas con el Dios que da la fuerza. Necesitamos vencer, Besor. No podemos quedarnos en Besor. Necesitamos pasar el torrente de Besor. Muchos se quedaron el año pasado en Besor, el antes pasado en Besor. Lo intentaron y se quedaron en Besor. A lo mejor usted comenzó el año con un deseo profundo y ya está en Besor, tratando de dejar su deseo, su sueño, lo que Dios comenzando el año puso en su corazón, en su espíritu y en su alma. Pero en esta mañana Dios te dice: pasa Besor. No te quedes en Besor. No importa cuán cansado esté, Él da la fuerza al que no tiene ninguna. Él multiplica las fuerzas. Aleluya. Cuando soy débil es que soy fuerte, decía Pablo. Hermanos, nunca me cansaré de referir esto. Un día el supervisor nos dijo: Celso, te necesitamos en la ciudad de Valencia. Yo no quería ir a esa ciudad. La iglesia estaba situada en un barrio que había sido invadido. Eran rancherías, casas de laticas. Era terrible. No había luz, no había agua, no había sistema de transporte, cloaca, nada de eso. Un barrio que estaban haciendo. La mayoría vivía en condiciones infrahumanas. Yo había llegado a predicar una campaña ahí y le había dicho al Señor: yo iré a cualquier parte menos aquí. Increíble cómo hace Dios, hermano. Allí me dijeron que fuera. Y muy sabiamente, para que el supervisor no se molestara, yo le decía: hermano, por favor, quiero estar cerca de usted. Yo estaba cerca de él, déjenme aquí. Yo estaba pastoreando en Punta de Piedra, donde pastorea nuestro hermano Ricardo Gudillo, una iglesia bonita, hecha, todo. Me dijo: no, te necesitamos en Valencia, tú eres el hombre para allá. Amén, hermano. Me voy para Valencia. Hicimos la mudanza en un camioncito. Valencia está a 7 horas, llegamos a Valencia. Supuestamente nos iban a dar una casa. El hombre se endemonió, no quiso dejar la casa. Y nos tocó dejar todo: colchones, cocina, todo en el estacionamiento de la casa de unos hermanos. No teníamos dónde dormir. Y había un hermano que tenía en un conuco, aquí dicen conuco, siembra de uyama, plátano y eso. Por allá abajo, en una peña así, tenía un cuartico para vigilar. Dijeron: pastor, eso es lo que hay. Sin baño, sin sala sanitaria. Nos tocó ir allá. Las necesidades las hacíamos. Tenían que salirse todo para hacerlo ahí en un papel y lo enterrar como los gatos allá, al conuco. Yo recuerdo a mi esposa, pasaron los días, la semana, y ahí en esa condición, hermano, bañándonos ahí. Lo único que pudimos entrar fue el colchón, lo tiramos en el suelo y ahí dormía con mis hijos y mi esposa. Transcurrió un mes, cansados de esa situación. 11 creyentes y la iglesia era un rancho de latas viejas. Tuve 6 meses sin ponerme zapatos porque no podía entrar con zapatos. Había caído el invierno y tenía que entrar con unas botas que me habían regalado porque nos hundíamos. Y ese día mi esposa se quedó llorando y me dijo: yo
yo no aguanto más. Mi hija me dijo: papá, ¿por qué nos trajiste acá? Yo no sabía qué decirle. Me fui solo llorando. Tomé mi Biblia, me fui llorando solo. Eran las 6 de la tarde, me fui temprano al culto. Había un indigente tirado. Todos los días lo había visto. En una acera tirado, drogado y borracho. Yo había dicho: un día me voy a acercar a este hombre y le voy a predicar. Pero todavía no lo había hecho. Ese día subí la pasarela de la avenida, bajé, iba caminando para internarme en el barrio donde teníamos el local de culto. Yo iba por la otra acera, él estaba tirado en la acera derecha, yo iba por la izquierda, o viceversa. Cuando yo voy a la altura donde él está tirado, él no se paró, no levantó su cuerpo, no se puso de pie, solo levantó la cabeza. Me dijo: mírame. Y yo me lo quedé mirando. Y cosas que solo Dios hace, hermano. Aquel hombre me apuntó con su dedo y me dijo: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor Jehová estará contigo donde quiera que tú fueres. Hermano, fue como si Dios, el cielo, hubiese descendido y me levantó. Bendito sea Dios. Valencia había sido mi besor. Yo me iba a quedar postrado, no podía. Pero Dios usó a aquel indigente para decirme: mira que te mando que te esfuerces. No temas ni desmayes, yo voy a estar contigo donde quiera que vayas. Estaré contigo. Ahí vino fuerza sobre mi vida y dije: no me voy a quedar, no voy a abandonar, no voy a desmayar. Yo voy a seguir adelante, voy a vencer, voy a llegar a la meta. Bendito sea Dios para siempre. No te quedes en Besor, no te quedes allí. Tenemos que llegar a la meta. Y de allí, en 4 meses, construimos un templo. Dios empezó a salvar las almas, y a salvar las almas, y a salvar las almas, y a salvar las almas. Empezaron a meterle sistema eléctrico, carreteras. En un tiempo récord Dios le metieron agua, cloacas, carreteras, luz, todo. Dios lo hizo en tiempo récord. Y en 1 año y 10 meses teníamos un templo, aleluya, para la gloria de Dios, con una congregación preciosa. Y de allí Dios me sacó para Europa, para las grandes ciudades, a predicar este glorioso evangelio. No te quedes en Besora. No permitas que Besor mate el sueño y el deseo de recuperar la gloria de Dios. Por último, el 4º paso: lucha hasta recuperarlo. Lucha. Dice que David llegó a donde estaba su objetivo. Venía cansado físicamente, pero emocionalmente con un deseo profundo de recuperar su familia. Llegó a donde estaba allí, los vio desparramados y dice que comenzó una batalla desde la mañana hasta el otro día en la tarde. En Besor no está la batalla verdadera, es aquí. Es aquí donde está la batalla real. Besor solo habla de obstáculos, dificultades que se presentan en el camino, pero la batalla está por comenzar, estaba por comenzar. Y llegaron al lugar de la batalla. ¿De dónde sacó David fuerzas? Se apoyó en Jehová su Dios. Las fuerzas vinieron del cielo. Y él empezó a luchar y a luchar y a luchar. Y aquel deseo por recuperarlo era más profundo que su cansancio. Y aquella gloria de Dios en su vida lo hacía sacar fuerzas de debilidad. Y dice que venció a sus enemigos.